Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a comenzar ya con el patrón de El Grinch. Vamos a empezar haciendo sus brazos y haremos también sus piernas en este vídeo. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar haciendo los brazos. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Así que hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos los 5 puntos bajos dentro del anillo. Vamos a cerrar el anillo y ahora en la vuelta número 2 hacemos los 5 puntos que tenemos. Un punto en cada uno de los que tenemos. Se complica un poco porque es un tejido muy pequeño, pero vamos despacito. Y le vamos dando forma porque ya se va a empezar a redondear. Al hacer un punto sobre punto se empieza a redondear. Entonces ahí tenemos 2, 3, 4. Voy a sacar para poder darle la forma, para que no se me quede del revés. Así. Y me queda el último puntito. Y ahí lo hacemos y van 5. Ahora ya tenemos la forma hecha, así que ya es más fácil tejer. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Ahí hacemos el aumento. Y ahora hacemos 2 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Ahí está, 1 y 2. Y finalizamos esta vuelta número 3 con un total de 6 puntos. Ya podemos cortar esta hebra que la he ido escondiendo. Entonces ya está suficientemente escondida, ya la podemos cortar. Y seguimos tejiendo. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los que tenemos. Tenemos 6, así que un punto en cada punto de los 6 que tenemos. 1. Ahora en la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y volvemos a repetir una vez más esto mismo. 2 puntos bajos. 1 y 2. Y en el siguiente punto un aumento. Terminamos la vuelta número 5 con un total de 8 puntos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer los 8 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y a continuación vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir otra vez más esto mismo, 3 puntos bajos y un aumento, y finalizaremos la vuelta con un total de 10 puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, y a continuación hacemos un aumento. Y ahora repetimos una vez más lo de 4 puntos bajos y un aumento y finalizamos la vuelta con 12 puntos. Ahora en las vueltas 9 y 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 11 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir 3 veces más, que es el total de lo que se puede hacer alrededor de la vuelta.
Se pueden hacer 4 veces, como aquí ya tenemos una, nos faltan otras 3 y finalizamos la vuelta con 8 puntos. Ahora metéis un poquito de relleno dentro y podéis ayudaros a traerlo hacia la punta metiendo el gancho, así por la punta, y engancháis el relleno y lo vais bajando un poquito, pero muy poquito, ¿vale? Aquí no hace falta prácticamente ni que rellenéis, solamente así. Ahora en la vuelta número 12 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación vamos a hacer una disminución. Y esto lo vamos a repetir una vez más. Hacemos 1 y 2 y a continuación una disminución. Y terminamos así la vuelta número 12 con un total de 6 puntos. Ahora desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 25 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Ahora en la vuelta número 26 vamos a comenzar haciendo un aumento y ahora hacemos 5 puntos bajos, un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así finalizamos con un total de 7 puntos. En la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminaremos con un total de 8 puntos. Ahora desde la vuelta número 28 hasta la vuelta número 34 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Una vez que llegamos a la vuelta 34 hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. No hace falta que dejéis hebra larga porque lo vamos a unir al cuerpo tejiendo. Ahora vamos a tomar el limpiapipas y vamos a rellenar el brazo. Entonces tomamos así la medida del brazo, teniendo en cuenta que esta parte la hemos rellenado con relleno sintético. Entonces doblamos dejando esa parte fuera y rellenamos el resto con el limpiapipas. Así estaría y tenemos que hacer 2 brazos iguales y acordaros de rellenar el otro también con el limpiapipas. Pues aquí tenemos ya finalizados los 2 brazos y vamos ahora con las piernas. Para las piernas vamos a continuar con el color verde, el verde clarito. Empezamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a cerrar el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer los 5 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Una vez que tenemos la vuelta número 2 ya va a tomar algo de forma porque hemos hecho un punto en cada punto, así que le damos formita así mismamente con la parte de atrás del gancho y seguimos tejiendo. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente punto hacemos un aumento y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y así terminamos con un total de 6 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer los 6 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación vamos a hacer un aumento. Y volvemos a repetir esto mismo, 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación un aumento. Y así finalizamos la vuelta con un total de 8 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer los 8 puntos que tenemos, un punto en cada punto.
En la vuelta número 7 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y a continuación vamos a hacer un aumento. Y volvemos a repetir una vez más, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y a continuación un aumento. Y así terminamos la vuelta número 7 con un total de 10 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer los 10 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 9 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos, 1. A continuación de los 4 puntos bajos hacemos un aumento y vamos a volver a repetir esto mismo, lo de 4 puntos bajos y un aumento. Y terminaremos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Ahora vamos a comenzar ya a hacer el talón. Entonces vamos a hacer una cadena porque vamos a tejer por esta parte de dentro, pero vamos a tejer ya en este primer punto que tenemos aquí, ¿vale? Entonces tenemos que hacer una cadenita y vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos por la parte de dentro. Así que en ese primero ya hacemos 1 y así vamos hasta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así que en la vuelta número 11 terminamos con un total de 9 puntos. De nuevo hacemos una cadena y vamos a girar el tejido para tejer por esta parte de fuera, por estos 9 puntos que acabamos de hacer. Y volvemos a repetir 9 puntos bajos, así que ahí mismo hacemos el primero y vamos hasta 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora en la vuelta número 13 vamos a volver a tejer por esta misma parte que tenemos aquí, pero esta vez ya no vamos a levantar ninguna cadena al inicio porque comenzamos saltando el primer punto. Así que así según estamos, giramos para tejer por dentro, saltamos el primer punto y a partir del siguiente vamos a hacer 6 puntos bajos. Así que hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora el siguiente punto que está aquí lo vamos a saltar y nos vamos directamente al último y hacemos un punto bajo más. Y así en la vuelta número 13 terminamos con un total de 7 puntos. No hace falta que levantemos ninguna cadena, volvemos a girar y en la vuelta número 14 de nuevo saltamos el primer punto y a partir del siguiente vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Ahora saltamos el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo más. Así en la vuelta número 14 terminamos con un total de 5 puntos. Ahora volvemos a girar, no hace falta que levantemos cadena porque de nuevo saltamos el primer punto, así que en la vuelta número 15 comenzamos saltando el primer punto, a partir del siguiente vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, el siguiente punto lo vamos a saltar y en el último hacemos un punto bajo más. Terminamos así la vuelta número 15 con un total de 3 puntos bajos. Son estos 3 que están aquí. 1, 2 y 3. Ahora, para la vuelta número 16 sí que vamos a hacer una cadena, porque ya vamos a comenzar a hacer la vuelta completita, así, a hacer el redondito de su pie. Entonces, giramos y tenemos que sacar alrededor de todo esto un total de 12 puntos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como hemos hecho una cadena, podemos empezar a tejer aquí en este primer punto de aquí. Así que vamos a hacer estos 3 que teníamos aquí detrás en la vuelta anterior. Hacemos 1, 2 y
3. Ahora, en este lateral de aquí, vamos a sacar otros 3 puntos. Por ahí nos vamos metiendo donde vosotros veáis y vamos a sacar 3 puntos. 1, otro por aquí, 2 y otro por aquí, 3. Y así ya tengo un total de 6, los 3 de aquí y los otros 3 que acabamos de hacer. Ahora por esta parte de delante sacaremos otros 3. 1, 2 y 3. Y así ya tenemos un total de 9. 3 por aquí, más estos 3 que acabamos de hacer. Y por el otro lateral vamos a sacar otros 3. 1, 2 y 3. Y así tendremos alrededor un total de 12 puntos, que son los que nos hacen falta. Ahora vamos a tomar ya un alambre para empezar a articular el muñequito. En uno de los extremos del alambre lo vamos a doblar así, fijaros, tomando de referencia la planta del pie, ¿vale? No lo hagáis mucho más grande de lo que es el pie, porque si no luego no lo vais a poder meter, ¿vale? Tomáis como referencia y hacéis así una pequeña base. Y ahora le vamos a poner un poquito de cinta aquí. Así queda con la cinta y ahora vamos a cortar el alambre en el otro extremo dejando más o menos unos 30 centímetros de largo, ¿vale? Que os había dicho en la lista de materiales que el muñeco mide aproximadamente 22 centímetros si utilizáis el mismo material. Siempre os recomiendo que veáis el vídeo de la lista de materiales porque es muy importante para saber las variaciones que tenéis que hacer en el caso de que queráis usar otro material. Entonces, una vez que tenemos el alambre, lo vamos a insertar así dentro del pie. Y ya podemos ir rellenando un poquito según vamos tejiendo, ¿vale? Ya rellenáis el pie y luego ya seguimos rellenando según vamos tejiendo. Entonces estábamos en la vuelta número 16, que acabábamos de sacar 12 puntos alrededor de la vuelta, así que ahora vamos a la vuelta número 17 y lo que tenemos que hacer es empezar haciendo 4 puntos bajos, fijaros aquí, ¿vale? Porque habíamos hecho una cadenita para poder girar el tejido, entonces no vayáis a tejer esta cadena, ¿vale? Vais directamente al primer punto, porque estamos tejiendo en espiral, así que tomáis ese primer punto y ahí empezamos a tejer. Si queréis poned un marcador al inicio, para que no perdáis el inicio de la vuelta, y comenzamos así haciendo 4 puntos bajos, y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y volvemos a repetir esto mismo, 4 puntos bajos y una disminución. Y terminamos así la vuelta con un total de 10 puntos. Ahora en la vuelta número 18 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Y volvemos a repetir esto mismo, de 3 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 8 puntos. Ahora, desde la vuelta número 19 hasta la vuelta número 27, vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. En la vuelta número 28 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y ahora vamos a hacer 2 aumentos, un aumento en cada punto. Ahí tenemos uno y en el siguiente punto otro. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos con un total de 9 puntos. En la vuelta número 29 vamos a hacer los 9 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Ahora en la vuelta número 30 vamos a comenzar haciendo un punto bajo, a continuación vamos a hacer un aumento, ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, después de estos 2 puntos bajos hacemos 2 disminuciones, 1 y 2,
Y ahora vamos a hacer un punto bajo, que es el que queda para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 8 puntos. Ahora, desde la vuelta número 31 hasta la vuelta número 34, vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. En la vuelta número 35 comenzamos haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y a continuación vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir una vez más lo de 3 puntos bajos y un aumento. Y finalizamos la vuelta con un total de 10 puntos. En la vuelta número 36 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos. Y a continuación de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir una vez más lo de 4 puntos bajos y un aumento. Y finalizamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 37 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. A ver. Ahora sí, 3. Y a continuación hacemos un aumento. Esto de 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 2 veces más. Y terminamos la vuelta con un total de 15 puntos. Aquí habremos terminado ya la pierna, así que hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra. Ahí estaría. Y tenemos que hacer otra pierna igual, solo que en la segunda pierna ya no cortéis la hebra porque ya vamos a empezar con la unión. Y bueno, pues así es como vamos. Tenemos que empezar con la unión de piernas, pero eso ya será para otro vídeo. Haremos también el cuerpo. A mí todavía me falta una pierna por hacer, así que ya la voy a hacer ahora. Y en el siguiente vídeo ya comenzamos con la unión de piernas y haremos también el cuerpecito del Grinch. Así que bueno, pues si os está gustando, os agradezco un montón que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Poco a poco vamos creciendo, ya somos un montón y estoy muy feliz por ello. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo para seguir con este proyecto. Cuidarse mucho, chao chao.